Hola, bienvenidos a una clase más. En esta ocasión hablaremos acerca de algo que se llama el análisis caracteriológico. Eh, y bueno, pues quisiera antes de poder como iniciar con esta parte, explicarles un poco cómo surge el análisis caracteriológico. Am, Wilhelm Reich, que fue alumno eh, y colega de Sigmund Freud, introdujo un concepto que llamaba él armadura caracteriológica, que significaba pues que ciertas experiencias emocionales traumáticas, a menudo procedentes de la primera infancia, podrían causar algunas tensiones sustanciales en algunas regiones musculares o en algunas partes del cuerpo, y que entonces esto generaba como tal una armadura o una coraza que ayudaba de alguna forma a proteger la parte espiritual. Nosotros hemos visto que como parte introductoria a los conceptos de lo que es la materia, de lo que es la carrera, pues tienen todos estos un origen griego, unos fundamentos eh, de origen platónico, de origen eh, pues existencial, centrados en que nuestra existencia se concibió a raíz de, de los cuestionamientos, de las interrogaciones de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos después de morir. Y junto con esta parte hay tres partes que están como relacionadas entre sí. Hablando del ser humano, el ser humano está constituido por un alma, por una parte espiritual, por una parte intangible, por, por una parte mental, por una estructura de pensamiento y por un cuerpo. Entonces, vamos a darnos cuenta que cuando estudiamos al ser humano tenemos que abordar estos tres puntos importantes. Después, más adelante, nos vamos a encontrar con un factor diferente que tiene que ver la parte de las emociones y justamente Platón habla de una forma muy bonita en donde menciona que nosotros somos un espíritu viviendo una experiencia corporal, que estamos atrapados como en una cárcel y esta cárcel justamente pues está rodeada de una serie de experiencias terrenales, emocionales en la vida. Entonces, algo que retoma Wilhelm Reich es parte de este concepto para explicar que nuestro cuerpo es una armadura que nos ayuda a vivenciar diferentes experiencias a nivel emocional, pero que cada una de estas tiene una repercusión en nuestro organismo y que sobre todo cuando somos chicos, pues todos estos eventos traumáticos se ven impactados en nuestro organismo y se van modificando en ciertas regiones musculares a nivel tensional. Um, y otro autor que para poder hablar de esta parte del análisis caracteriológico eh, o del análisis bioenergético, importante en este tema es Alexander Lowen. Alexander Lowen se centra mucho en los estudios que hace Wilhelm Reich y se dedica a estudiar eh, los puntos de vista de la estructura física y la apariencia. Y entonces explica que los movimientos y las extremidades del pecho, de la pelvis, del tipo de respiración, de las mímica, eh, podrían dividirse en cinco clasificaciones que
que habla sobre estructuras de personalidad básica. Es decir, cuando hablamos de esta parte del análisis caracterológico, uno de los objetivos en esta clase es que ustedes puedan aprender a identificar y a leer el cuerpo, la lectura corporal, pero centrados en una parte científica. Entonces yo les escaneé una serie de documentos y para ellos los numeré en la parte superior derecha, y ustedes van a tener 3 puntos. A mí me parece que es una lectura que tiene mucho tema para poder hablar, para poder discutirlo. En la primera parte, de la página 1 a la página 24 aproximadamente, es como la explicación sobre la validez científica de este análisis bioenergético, de este análisis corporal, porque se ha tomado a mal que pues muchas organizaciones, muchas instituciones creen que pues que este no es un método científico, y lo que nosotros estamos viendo es como la parte de la observación aplicada a la parte científica en la lectura del cuerpo. Entonces mucha gente a veces habla de ya me estás psicoanalizando o ya me estás leyendo, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en evidencia pues que ha sido validada científicamente. Entonces el primer artículo dice como tal: Federación Europea de la Psicoterapia del Análisis Bioenergético, y son 15 preguntas que le hacen a esta institución para que pudieran ellos como validarlo como ciencia. Entonces les comento, les reitero, de la página 1 a la página 24 son como todos los sustentos científicos o básicos sobre la evidencia que se ha identificado para poderlo validar como una ciencia. No es necesario que hagan esta lectura, salvo que les interese pues el tema como para poderlo profundizar un poco más. Yo les voy a pedir que ustedes en su lectura, lo que les escaneé, puedan revisar sobre todo de la página 25 a la página 32. Eso es como lo que nos va a dar como más idea de lo que vamos a estar revisando a continuación en la presentación. Y bueno, para iniciar esta parte sobre lo que es el análisis bioenergético, o la parte de las estructuras, pues Wilhelm Reich menciona que nosotros tenemos en nuestro cuerpo diferentes puntos energéticos. De hecho, más adelante a partir de la página 33 hacia adelante, en su lectura, podrán encontrar algunas pautas sobre la validez y los principios de las estructuras del carácter centrado en algo que se conocen como los chakras, ¿no? Seguramente quienes han estudiado un poco de medicinas alternativas, o quienes han visto películas orientales, occidentales, se darán cuenta que para ellos la parte de la energía es muy importante. Muchas caricaturas, muchas películas chinas nos hablan acerca de los puntos energéticos, y está retomado en que nuestro cuerpo a lo largo de la médula espinal contiene diferentes puntos de energía que fluyen de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, siendo que un punto muy importante en el que nosotros adquirimos la energía está centrado en la tierra, y lo obtenemos por medio de los pies. Y otro punto muy importante al que obtenemos energía, que es por medio de nuestro sistema solar, es el sol, justamente. Entonces, por la cabeza, ustedes verán que los hindús tienen una piedrita en la frente, y que este es como un punto que ayuda a abrir
la energía y a que pueda entrar la parte de este séptimo chakra, ¿no? De este vórtice, le vamos a llamar. No me voy a meter como en esta parte, nada más es la parte como introductoria para que nosotros podamos entender algo que se llama la economía libidinal. Y quiero leerles lo que dice aquí la diapositiva. Dice: el paciente sufre de una perturbación de su economía libidinal. Las funciones biológicas de su sexualidad están en parte patológicamente distorsionadas y en parte reprimidas. El que esta economía sea normal o perturbada depende de su estructura libidinal. Primero debemos de entender qué es una economía libidinal. Nosotros, cuando hablamos de la economía libidinal, es esa energía que nuestro organismo va administrando a lo largo del día para poder desempeñar las diferentes características o cosas que requiere tanto psíquicamente como físicamente hablando. Hagan de cuenta que yo tengo una pila, ¿no? Por explicarlo de alguna forma como más metafórica. Yo tengo una pila y cuando me despierto, supongamos que mi pila se recargó al 85%. Porque pues a lo mejor no dormí muy bien, porque a lo mejor me faltó tiempo para descansar, porque a lo mejor no fue un sueño reparador. En fin, tengo el 85% de mi batería y este 85% de mi pila yo la voy a administrar a lo largo de todo mi día en diferentes cosas. La voy a administrar físicamente hablando, pues para caminar, para hablar, para moverme, para hacer mis actividades que necesito, como a lo mejor trapear, limpiar mi casa, trasladarme a mi trabajo, jugar con la familia, practicar algún deporte, no lo sé, ¿no? Pero también hay una parte de esta energía que es una energía psíquica, que es una energía emocional. A veces, bueno, pues platicando con alguna persona, esta persona nos desgasta y nos quita mucha energía porque habla mucho, porque está muy triste, porque está muy enojada, porque tuvo una discusión con alguien, porque tiene una emoción que me desgasta también. Entonces, esta energía que nosotros tenemos de esta pila va a ser distribuida de maneras diferentes a lo largo de nuestro día en diferentes cosas. En cosas emocionales, en cosas de pensamiento. Si yo tengo un problema y estoy pensando todo el día a lo largo de este problema, esta situación me desgasta. Incluso a veces me genera problemas fisiológicos, me empieza a doler la cabeza, me empiezo a sentir tenso, ¿no? Ustedes cuando tienen un periodo de exámenes, no es tanto el desgaste físico de haberse desvelado o de estar estudiando, es más bien el desgaste intelectual, el desgaste emocional, porque me siento tenso, porque estoy preocupado, porque los conceptos, porque tengo cierto tiempo para poderlo realizar y entonces ahí hay un desgaste emocional. Entonces, recordemos que entonces Wilhelm Reich era alumno de Sigmund Freud, entonces retoma algunas cosas psicoanalíticas en donde hablamos de que Freud mencionaba que nuestras relaciones o nuestra vida iba en función a algo que era la parte sexual. O sea, algo que nos movía era la pulsión sexual. Y en algún momento habla de dos términos sobre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La pulsión de vida es toda aquella energía sexual que me lleva a estar activo, a tener vida, ¿no? Entonces, eso me moviliza. Y esta energía sexual me ayuda a que yo pueda evitar el dolor, evitar el displacer. Entonces, la economía libidinal es cómo yo administro toda esta pulsión sexual a lo largo de mi día o a lo largo de mi vida. Y esta energía se distribuye, ahora sí relacionándolo con la estructura del esquema que tenemos aquí en la parte
derecha del dibujo, esta energía va a fluir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, creando un tipo de estructura o un tipo de cuerpo. Ajá. Retomando entonces que nuestro cuerpo es la prisión de este aparato sensorial, de estas expresiones. Entonces esto va a generar pues un tipo de cuerpo, un tipo de estructura, porque hay una dinámica interna que está en constante movimiento. En la parte de abajo tenemos una parte que dice: la primicia genital en la niñez y la adolescencia explica que cuanto menor es la cantidad de líbido unida a los genitales en la niñez, resulta más o menos inaccesible el establecimiento de la primacia genital, la conexión de la energía entre los genitales y los demás órganos. Recordemos entonces, en las etapas psicosexuales de Sigmund Freud, que este placer o estas zonas erógenas van despertándose dependiendo de la etapa en la que la persona se encuentra, hasta que pueda llegar toda esta pulsión sexual al aparato sexual, ¿no? A la parte de la descarga coital como tal. Entonces, pues lo que hacemos es como que ir dosificando esta cantidad de energía, porque se van abriendo como que estos canales. Empezamos con la etapa de la boca, ¿no? En donde yo empiezo a identificar una gratificación de placer por medio de la boca. Después paso por la parte del control de los esfínteres, por el recto también, ¿no? Y entonces se van abriendo como que estos diferentes chakras o estos diferentes niveles energéticos. Hagan de cuenta que estos puntos se van como reactivando, hasta que finalmente, cuando llegamos a la etapa fálica, pues queda depositada toda esta carga o toda esta energía en el aparato sexual. Y entonces viene con la adolescencia la parte de la masturbación, la parte de la gratificación y del autoconocimiento por medio del coito. Y cuando yo ya soy adulto, entonces puedo obtener la gratificación con el contacto sexual. Por eso es que a veces se entiende mal como que Sigmund Freud nada más tenía puros penes y senos y vaginas en la cabeza. Y no, está relacionado con la parte de lo que nos da vida, lo que nos genera la energía en estos aspectos sexuales. Entonces, hay un término que se llama orgón y que viene justamente de orgasmo, pero tenemos que entender que la potencia orgástica es la capacidad de obtener gratificación sexual por el canal indicado, y no justamente de tener una erección duradera en donde haya, ¿no?, un orgasmo. ¿A qué me refiero con esta parte? Que cuando nosotros llegamos a la etapa adulta, entonces la pulsión sexual o la gratificación ahora va de la parte fálica, de la parte de los órganos genitales, y se distribuye hacia el resto del cuerpo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, se le llama sublimación. Yo tengo una necesidad. Ajá. Yo quiero comer. Y entonces, para comer tengo una necesidad muy básica. Hablando de la pirámide de Maslow, de lo que está en la parte fundamental, en la parte más primitiva. Pero para comer necesito entonces buscar
la fuente o el canal indicado para poder obtener esa gratificación. Entonces yo no puedo llegar a ver la comida de alguien y empezármela a comer. Ajá. Sé que para poder hacerlo necesito a lo mejor, aunque yo vea al lado de mí a una persona que está comiendo chilaquiles, pues esos no son mis chilaquiles. Necesito conseguir dinero y entonces necesito salir y necesito trabajar y después de que trabaje entonces ese dinero lo voy a cambiar por comida y esa comida entonces ya voy a poderla buscar el lugar, el momento y la situación indicada para poder obtener esa gratificación. Y así es con todo, ¿no? Yo veo a una chica guapa que me gusta y, y pienso, híjoles, pues quisiera estar con ella, ¿no? Y para esto, pues necesito entonces implementar una serie de cosas que me van a llevar al cortejo, que me van a llevar a que yo tenga una plática, que le invite a salir, que me declare, que seamos novios, que platiquemos y tal vez después de un tiempo entonces yo pueda obtener esta gratificación por el canal indicado, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro organismo sublimamos toda esta energía. Ajá, en lugar de, fíjense, algo interesante. En lugar de que yo pueda estar ahorita con mi mamá y estar, que me esté ya amamantando, una de las formas en las que yo obtengo gratificaciones por medio del habla. Lo estoy canalizando, lo estoy sublimando por medio de una clase en donde yo voy a hablar y hablar y hablar y hablar y así obtengo placer. Fíjense, ese placer está siendo desplazado. Es una gratificación oral, que pudiera ser una gratificación muy primitiva, pero que si es canalizada de una forma indicada, incluso esto que estoy hablando me sirve para comer y para vivir. Ajá. Porque pues vivo de la palabra, ¿no? O sea, vivo de las clases que doy. Entonces nosotros un aura, tenemos un aura alrededor de nuestro núcleo somático, que es como de esta raíz de la cual emana nuestra energía, y este núcleo somático libera cierta energía alrededor de nosotros. Esta parte de la energía, pues está rodeada de una serie de vibraciones, todo bien, de una serie de vibraciones emocionales, de una serie de vibraciones energéticas que contienen afectos. Ajá. Estos afectos pues son instintivos y por eso es que a veces no sé si nosotros vamos a algún lugar como podría ser Tepoztlán, está la parte de unas cámaras que nos ayudan a leer el aura y que entonces hay alrededor de nosotros una serie de colores con estas fotos que nos dicen qué tipo de energía tenemos, ¿no? Como qué vibra es la que nosotros desprendemos. Y forma parte de este yo interno que está desgastando todo el tiempo esta energía psíquica, esta energía de la que hablábamos, esta energía emocional. Si nosotros tocáramos en este momento un espejo, una ventana, nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros tiene cierto tipo de calor, cierto tipo de energía, que es lo que nos da la vida, ¿no? Y entonces si yo pego mi mano y luego la despego, voy a ver que hay quien pueda empañarla, hay quien pueda mojar, a lo mejor la ventana o el espejo, y hay quien su huella no se ve porque está frío, ¿no? A eso nos referimos con esta parte de la energía interna que está en nosotros, que hay una descarga de esta pulsión y que esta pulsión se está generando todo el tiempo, ¿no? Es un motorcito que está generando todo el tiempo un desgaste.
emocional, un desgaste mental. Se ha visto que esto sucede incluso cuando nosotros dormimos. Hay una activación fisiológica, hay una activación neurológica, hay ciertos procesamientos internos en donde nuestro cerebro está trabajando todo el tiempo. Y estamos pensando, estamos sintiendo, estamos teniendo movimientos involuntarios internos derivados de este núcleo somático que tenemos. Entonces, pues esto hace término a la introducción o a una expresión que conocemos en el psicoanálisis como se le llama neurosis, ¿no? ¿De qué depende esta neurosis? Bueno, pues depende de qué tanto puedo gratificar, obtener esta gratificación sexual. Entre menos gratificación sexual tengo, pues entonces soy más neurótico, ¿no? Entre mayor gratificación hay, pues entonces puedo convivir y tener como mejor armonía, ¿no? Entonces hablamos mucho de la parte de obtener como una homeostasis, un punto de equilibrio en nuestro organismo. Si yo tengo frío, en automático mi organismo fisiológicamente lo que empieza a hacer es empieza a temblar, empieza a generar un movimiento. Este movimiento involuntario del temblor lo que hace es reactivar esta energía. Ajá. Si yo tengo calor, la homeostasis en automático lo que hace en mi organismo es empiezo a sudar. Y este sudor, ustedes toquen a una persona que está sudada o ustedes tóquense a sí mismos cuando empiecen a sudar, se van a dar cuenta que están fríos. Porque una de las cosas que hace el sudor es enfriar el organismo. Entonces buscamos siempre este equilibrio. Hablando de cómo funcionan cada uno de estas chakras en nuestro organismo, pues Alexander Lowen se empieza a centrar en algo que llama vórtices energéticos. Y entonces Wilhelm Reich menciona que estos son como remolinos de campo energético que rodean el cuerpo físico y que están compuestos por capas de energía que vibran en frecuencias cada vez más elevadas. ¿Qué son estos? Bueno, pues seguramente algunos de ustedes han visto que muchas caricaturas y muchas películas sacan como cosas de energía y vuelan y a eso nos referimos. Nosotros tenemos un campo energético y este campo energético es un remolino de energía. O sea, se ha visto que esta energía en nuestro cuerpo empieza por una pequeña ondita y entonces se empieza a ampliar, se hace más grande hasta que genera un remolino muy, muy grande. Dice que normalmente este remolino, Wilhelm Reich menciona que gira en sentido de las manecillas del reloj y que entonces esto está unido, esto nos une con todo nuestro sistema. O sea, esto, quienes vieron, no sé, los Caballeros del Zodiaco, quienes vieron a Goku, a Dragon Ball, o quienes jugaron alguna vez alguna maquinita de Street Fighters, veían que había bolas de energía que creaban estos sujetos. Y entonces estos personajes creaban estas bolas de energía que también los conectaban con el universo. Como les digo, primero fue la teoría y de la teoría salieron todas estas caricaturas. Esto nos une con la Tierra, esto nos une con el sistema. La energía yo la obtengo y es un ciclo, así como el proceso del ciclo del agua. Este es un ciclo de energía que yo obtengo de la madre naturaleza, que obtengo de la galaxia, de mi sistema solar.
y que está ligada conmigo. ¿Cómo obtengo esta parte? Bueno, pues la obtengo del movimiento de la Tierra, de la aproximación que tiene la Luna con la Tierra, de la energía que obtenemos del Sol. Y a esto es a lo que entonces se le conoce como orgón. Entonces ya estamos entendiendo que el campo energético es un campo de energía, es un orgón que está compuesto por una dinámica de interacción con el universo. Cuando nosotros estamos en el vientre, pues todos estos vórtices que están en nuestro organismo están cerrados. Aquí tenemos una imagen en donde vemos que está el bebé y tiene dos vórtices importantes. El vórtice de la cabeza y el vórtice del recto. Por donde entra y por donde sale. O por donde sale y por donde entra la energía. Es como una dona. Somos una espiral. Yo en algún momento comento acerca de que nosotros nos empezamos a crear, nuestra identidad, nuestro ser se empieza a concebir desde que mi mamá empieza a pensar en mí. Desde que la pareja empieza a pensar, pues estaría bien que tuviéramos un hijo. Bueno, y si tuvieras un hijo, ¿cómo le pondrías? ¿Y qué te gustaría que fuera? Entonces ahí me empiezo a formar. Ahí se empieza a formar mi identidad. Me empiezo a formar mentalmente, psíquicamente. Todos estos conceptos me empiezan a generar una bola de energía en donde yo ya empiezo a formarme mentalmente. Pero físicamente, cuando ya esté el organismo, si nosotros nos damos cuenta aquí en el dibujo, este dibujo tiene los puntos que ya habíamos visto, ¿no? Los 7 puntos, el punto del cuello, el punto de la frente, el punto del tórax, el del estómago, el de los genitales, pero es un vórtice que está cerrado. Ajá. Entonces, todos estos vórtices tienen una parte frontal y una parte posterior, excepto el primero y el séptimo. El primero y el séptimo es el de arriba y el de abajo, ¿no? Y que son como que los que retroalimentan de energía a los demás vórtices. Y están a lo largo de la espina dorsal, ¿no? Están a lo largo de nuestra columna, por ahí fluye, y entonces pues empieza a formar, se empieza a alimentar el campo energético. Cuando este vórtice gira en sentido opuesto a las manecillas del reloj, entonces esto interfiere con su normal metabolismo, con el ciclo normal. Y entonces esto crea que se bloquee, que se tape el chakra, ¿no? o el punto. El punto donde entra la conexión de la energía. Y este bloqueo va a generar, entonces, un tipo de estructura, ¿no? Va a generar una malformación corporal. Entonces, todo lo que nosotros vemos de estructuras corporales en los cuerpos en la calle son malformaciones. ¿Por qué? Porque todos tenemos en algún punto situaciones que pueden bloquear o tapar estos vórtices, estos chakras. ¿Con qué se pueden tapar? Bueno, con la mala... con el mal procesamiento de las emociones. Es decir, tuve una pareja y esta pareja se muere y yo no supero la pérdida y entonces esta situación se va emocionalmente a alguno de estos vórtices y lo tapa y se bloquea.
no sé, viví violencia cuando era niño y entonces esta situación que es mixta, que es física, porque pudieron haberme pegado, pero que esta parte de nuestro cuerpo tiene una memoria también a nivel emocional. Alguien me agarra del brazo, como cuando mi mamá me jalaba del brazo para irme a comer, y entonces me remonta a la experiencia, ¿no? Viene este recuerdo traumático, y entonces eso genera un bloqueo, y eso puede generar entonces un daño, un daño en este metabolismo orgánico. No sé si hasta aquí esté siendo claro. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, con toda confianza puede escribirme y ya podemos empezar a aclarar si en alguno de estos puntos nos estamos atorando. Entonces estos vórtices, cuando quedan tapados, van a generar un tipo de estructura corporal, ¿no? A mí me gusta pensar mucho o poner de ejemplo a el cuerpo de una persona que hace pesas. El cuerpo de alguien que hace pesas, para mí es el ejemplo más claro de lo que es esta armadura caracteriológica. Ah, resulta que por cuestiones personales el individuo se siente vulnerable, se siente propenso, emocional, mentalmente desvalido, y entonces eso lo lleva a que él quiera sentirse fuerte. Y entonces, en la medida que hace pesas, ¿no? Que levanta pesas, el músculo se empieza a tonificar, se empieza a poner duro y se empieza a hacer fuerte, y esto genera aparentemente un falso self, ¿no? Una identidad en la que yo me siento con mejor autoestima, en donde me siento más protegido, en donde me siento más fuerte, por esta coraza, por este caparazón, un caparazón físico que me protege de esta situación emocional. Entonces, si tengo una autoestima pequeña, necesito una coraza muy grande, necesito unos músculos enormes, grandotes, fuertes, para que eso me ayude a compensar la carencia emocional. Y de verdad, es una característica que, que, que está identificada mucho por las personas narcisistas. ¿Qué hace una persona narcisista? Pues trata de llenarse con una serie de cosas eh, físicas para compensar el vacío emocional. Quiero decirles a los demás que valgo y quiero que los demás vean que yo valgo. Por eso entonces me compro cosas caras, cosas que me dan prestigio en el mundo. Ajá. Me arreglo, me quiero ver guapo, para que eso me ayude a compensar mis carencias físicamente, ¿no? Mi cuerpo me ayuda a compensar mis carencias internas, mis carencias emocionales, mis creencias. Entonces, pasa algo muy, muy parecido con toda esta parte a nivel fisiológico, a nivel muscular. Entonces, pues Wilhelm Reich menciona esta frase que me gusta mucho. Dice, la actividad de los vórtices energéticos es el resultado de nuestra actividad física, emocional y mental, y que pues puede variar su intensidad continuamente, o sea, no es fija. Aquí vemos en el dibujo a una persona que tiene todos los vórtices abiertos, idealmente funcionando. Y cada uno de estos vórtices pues está relacionado con algún órgano, con el funcionamiento correcto de algún órgano. Se ha visto que la reflexología, ¿no? Que la lectura de la oreja,
de la mano, de la planta de los pies y con los puntos energéticos, equivale a la parte de un órgano en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si lo relacionamos con esta parte de los vórtices, con esta relación cósmica que tiene nuestro cuerpo, todo está relacionado con todo. Ajá, entonces hay algo que se conoce como el efecto mariposa, que dice algo así como el aleteo de una mariposa en Brasil puede generar un tornado en Texas. Pero ¿qué cosa tiene que ver eso, una cosa con la otra? Pues todo es dinámico, todo está relacionado. La teoría de los sistemas nos habla de que nosotros como individuos estamos unidos a todos, con todo, ajá, generacionalmente. Es decir, todos somos hermanos, porque venimos de una misma familia genética, de un mismo origen biológico y estamos interrelacionados unos con otros. Aquí pasa lo mismo. Yo no puedo estudiar nada más la parte física sin estudiar la parte emocional y sin relacionarlo con la parte mental. Por lo tanto, todo me afecta. Dentro de las posturas que hace Alexander Lowen, él propone que el cambio de alimentos, que una buena dieta, que si nosotros realizamos cierta actividad física, eso va a repercutir en nuestra parte mental y en nuestra parte emocional. Por lo tanto, si yo quiero modificar mi estado de ánimo, puedo entonces empezarlo a hacer con activación física, con ciertas actividades físicas. Y bueno, la postura, el tratado de este personaje es muy amplio. Propone una serie de ejercicios con pelotas, con cosas para que la persona pueda empezar a abrir estos vórtices que están bloqueados, que están cerrados. Pero también al revés. Ajá. Yo quiero mejorar mi parte física, lo puedo hacer yendo nada más a la parte de la terapia emocional, ¿no? A cuidar, y aquí viene mucho del budismo, a cuidar lo que meto en mi cabeza, lo que escucho, lo que veo, con quién estoy, con quién me junto, las cosas que hago, las cosas que leo, las cosas que aprendo, para que entonces eso pueda nutrir mi alma y claro que se va a ver reflejado en mi parte física. Ajá. Entonces muchas filosofías de vida occidentales están centradas en cuidar, no comer mucha carne, en no comer cosas negras, en evitar a lo mejor animales que se descompongan rápido, en cuidar lo que a lo mejor estoy escuchando, en meditar, ¿no? Porque eso me va a ayudar a también tener un cuerpo sano, un cuerpo que funcione con todas sus estructuras, porque yo le ayudo a que pueda metabolizar mejor toda la parte de los alimentos, del procesamiento, mejor, ¿no? Entonces, pensemos, ¿cuántas veces no me siento mal? Y esa parte, y eso que me hace sentir mal, se ve reflejado en alguna parte del órgano. Por decir, me enojo y en automático me cae mal la comida. Me siento angustiado y me genera gases o me da diarrea. Estoy preocupado, estoy muy tenso, tengo miedo y eso me genera dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque todo está relacionado. Nuestro cuerpo está relacionado con la parte emocional. Entonces, lo que buscamos es que ustedes puedan tener una herramienta que les pueda ayudar a entender que la lectura del cuerpo también es la lectura de las emociones, que están relacionadas las tres con lo que piensa. Veamos del semblante a una persona que se dedica a asaltar, a extorsionar, a violar, a secuestrar. Su semblante está feo. ¿Por qué? Pues porque emocionalmente
está perturbado. Ay, qué cosas, discúlpenme. Disculpen, ya perdí el hilo del pensamiento. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Bueno, aquí están algunos ejemplos de cuáles son algunas cosas que propone Wilhelm Reich para poder pues hacer como una limpieza del aura, y menciona que bueno, pues algunos ejercicios para liberar estos bloqueos es mediante el ejercicio físico. Uno de ellos justamente es la parte de la meditación, buscando hacer ejercicios de respiración profunda, como lo son los ejercicios de yoga. Otros tienen que ver con el enraizamiento. El enraizamiento es también lo que llaman la posición de caballo, que es así como vemos que el sujeto está en el lado izquierdo, colocado en sus piernas. Esa es la posición de caballo, claro, no está hacia atrás, ¿verdad? No está como tronándose la espalda. Tendría que estar la espalda recta para hacer la posición de caballo. Y bueno, también hay algo que se conoce como arco bioenergético. El arco bioenergético es cuando una persona hace un arco, ¿no? Un arco que es pues pararse de pies y de manos hacia atrás, ¿no? Como si estuviéramos dando una curva, ¿no? Y que eso, bueno, pues ayuda. La persona se para así y empieza a respirar, y mediante la respiración eso permite que estos vórtices puedan desbloquearse o puedan aprender a fluir mejor. Por eso es que aquí el punto central está enfocado en aprender a respirar y en la posición. Si ustedes se dan cuenta, cuando las personas se dedican a la meditación, están alineados sus vórtices. El vórtice 7 con el 1 están alineados, y esto permite que si la espalda está recta pueda fluir mejor la energía, puedan empezarse a desbloquear, y eso ayuda a que bueno, la persona también pueda tener un mejor metabolismo. Claro que yo puedo tener toda la respiración que quiera, pero si no modifico mis hábitos alimenticios, mi activación física, pues difícilmente pues esto se podrá ver modificado. Lo que son las estructuras, que es como que lo que nos interesa. Bueno, pues nosotros tenemos diferentes tipos de cuerpos. El cuerpo más esquelético, el cuerpo más delgado, tiene que ver con pues características en donde, hablándolo psicodinámicamente, fue un sujeto que vivió rechazo en sus primeros años por su madre. Quizás no fue deseado, quizás no hubo como esta mirada de ser observado, de ser querido, y entonces este cuerpo esquelético, este cuerpo delgado, nos lleva a una estructura esquizoide. El esquizoide es una persona que normalmente, esquizo quiere decir como división, vamos a decir esquizofrenia, quiere decir mente o frente dividida. La estructura esquizoide es una persona que divide la parte de las emociones con la parte racional. Entonces, son sujetos que normalmente no contactan con su parte emocional, que tienen problemas para tener contacto con los demás. ¿Por qué? Porque obviamente recordar o remontarse en una parte de emociones quizás les recuerde este primer pues sentimiento de miedo, de abandono, de angustia por parte de la madre, y
y está ligado a esta pulsión de muerte que hablábamos, ¿no? A este deseo eh, de no querer nacer. Normalmente pues es una estructura corporal en donde vemos que las articulaciones son rígidas, son tensas. La mirada es una mirada de miedo, es una mirada de máscara. Es una persona que normalmente no expresa muchas emociones y bueno, pues le cuesta trabajo identificar lo que siente. Aquí vemos en el dibujito, no se ve muy bien, pero ustedes tienen estos mismos dibujos en sus copias y vemos que hablando de los vórtices, el vórtice que está abierto es el vórtice de la cabeza y el de la frente. Los demás están cerrados. Entonces, al tener el vórtice abierto de la cabeza, bueno, pues hace que sea una persona muy inteligente. Trata de compensar todas estas discapacidades corporales con la parte intelectual. Son sujetos que tienen incluso a veces torpeza para mover su cuerpo, no son personas muy listas kinestésicamente hablando, no son los grandes basquetbolistas o el mejor bailarín, ¿no? Ustedes piensen en algún amigo que tengan así esquelético o amiga esquelética y a veces les cuesta trabajo ubicar cómo está su cuerpo, ¿no? Moverse. Son personas que normalmente están frías, son estas personitas que vemos y que tocamos y que están huesuditas, se les notan los huesitos en los hombros, en los coditos, en los dedos, ¿no? Son dedos largos, son muy flaquitos y son personas que, por decirlo así, no tienen esta protección caracteriológica corporal en la masa muscular, la tienen en la parte intelectual, en la parte interna. Ellos valen por lo que saben, ellos valen por lo que han adquirido de conocimientos. Son personas muy listas. Hablando de la homeostasis, esta persona trata de compensar intelectualmente. Bueno, después tenemos la estructura oral. La estructura oral se caracteriza por ser un niño que en su primera infancia obtuvo el amor de su progenitor, obtuvo el apoyo, la ternura, el cariño. Sin embargo, en algún momento se sintió abandonado. Esto pudo haber pasado porque la mamá tenía otros pendientes, porque a lo mejor se fue a contestar el teléfono, se fue al baño, tenía que hacer cosas de la casa, tenía que atender a un hermano y entonces en ese momento emocionalmente esto genera un vacío. Esta estructura, esta persona, crea un sentimiento de vacío y en automático lo que hace es empezar a crear esta coraza energética, ¿no? Esta coraza corporal en donde la consistencia muscular de esta persona es una piel suavecita, es una piel blanda, es una piel calientita, húmeda. Es la típica estructura corporal de una persona robusta, que se está protegiendo de la parte emocional. Normalmente una de las características es que busca este contacto con las personas. Es una persona que requiere terminar de ser, por llamarlo de alguna forma así, de ser alimentado, de ser nutrido, y entonces trata de obtenerlo por medio del reconocimiento, del amor de todas las personas. Es una persona que se vuelve dependiente, que tiende a llamar mucho la atención, que nos ocupa mucho tiempo, que quiere absorbernos como la energía, que yo me encuentro a alguien así en la calle y yo sé que me va a quitar mucho tiempo, que va a hablar y hablar y hablar y hablar y yo me quiero ir y no se quita, así como su servidor, y que es una persona que a lo mejor busca la energía de afuera, quiere terminar de ser amamantado por todas las demás personas que le rodean. Una forma de poder tratar de compensar este sentimiento de vacío y de aceptación social es buscan ser chistosos. Es el típico gordito gracioso que hace bromas, que me regala cosas, que me habla el día de mi cumpleaños, o la persona que es
que es chistosa, que me dan ganas de abrazar cuando yo la veo, porque digo, ay, pues parece como un osito de peluche, ¿no? Está graciosa, es chistosa, aunque físicamente no es muy atractivo, porque la estructura oral normalmente tiene un cuerpo infantil. Me cae bien por cómo es, porque es simpático. Es una persona que se vuelve con mucho miedo a ser rechazado. Quiere que le den, pero sin que pida. Quiere que lo consideren, pero no dice nada. Entonces son de estas personas muy sensibles que yo a veces les digo algo y son muy vulnerables y ya casi lloran, porque son personas muy sensibles que tienen miedo a la crítica. Uh, Estas personas, físicamente hablando, son personas que tienen un problema muy fuerte en la columna vertebral, porque la columna está torcida, está desviada. Entonces, normalmente son personas que están un poco jorobadas, que tienden a irse hacia adelante. Esto derivado de que cuando la mamá lo abandonó, o él sintió que fue abandonado, él se puso en posición fetal y se encorvó. Entonces esto hace que tenga problemas para sostenerse. Estas personas tienen problemas del cuello, tienen problemas en la columna. Normalmente la columna está pues toda contracturada. Si vemos los vórtices que están abiertos, los remolinitos que están del lado derecho en el dibujo, están en la cabeza, están en el plexo solar y están en la parte de la espalda baja. Este cuerpo pues es un cuerpo que nos muestra como que ciertos rasgos infantiles. En las copias que quiero que ustedes puedan revisar, que es en la página 25 en adelante, ustedes podrán leer como ya más detalle cada una de las características, tanto del origen, cuál es lo que pasó en la parte psicodinámica o en la parte emocional, cuáles fueron las situaciones traumáticas que vivió, cuál es la lectura corporal, cómo es el cuerpo, cómo se ve, qué representa, y también vienen pues parte de las características psicológicas o qué es lo que se podría incluso trabajar terapéuticamente hablando. Esto nada más es como un esquema para poder pues hacer un poco más práctico pues más práctica la materia. Normalmente yo lo que hago es en mis clases, bueno, pues trato de pasar a algunos de sus compañeros y poder identificar como los tipos de cuerpos para que podamos empezar a identificar cuáles son los rasgos. No es lo mismo ver un dibujito de lápiz, ¿verdad?, que ver a un cuerpo normal y que yo les pueda empezar a explicar cuáles son las características anatómicas de cada una de las estructuras corporales. Hablando de la estructura masoquista, bueno, la estructura masoquista vivió cosas pues relacionadas también con una madre castrante, con un padre o con una mamá que fueron como muy punitivos, que generaron culpa. Normalmente esta estructura es una estructura que vivió avergonzada, que fue anulada y que a la hora de que pues es humillada y anulado su voz o su autoridad, pues una de las cosas que genera es como que resentimiento, ¿no? Es una persona con mucho coraje, con un enojo como implotado, ¿no? En lugar de explotarlo, lo implota. ¿Y qué es lo que genera? Bueno, pues que imagínense que yo me como una bomba y soy de hule y puedo resistir la bomba, pues lo único que va a hacer es que va a explotar, pero adentro de mí. Entonces crea un cuerpo gordo con una estructura
muscular fuerte. No es el gordito de agua, el gordito gracioso como hablábamos con la estructura oral. Esta es una estructura de un cuerpo gordo, desagradable, que está lleno de resentimiento, que está lleno de enojo, quizás de tristeza. Y bueno, pues se habla de que esta persona en su primera infancia normalmente no le dieron la oportunidad de expresarse. Debido a esto se anuló su voz y entonces es una coraza o es un cuerpo que está eh, lleno de resentimiento. Son personas orgullosas que normalmente también buscan la aceptación de los demás, pero que tienen una característica de personalidad como bien diferente porque son personas que tratan de sacar la basura y lo peor de los demás. Estas personas también buscan los afectos, pero ellos no lo van a hacer como el oral, ¿no? Que es como con su cara de ternura o con chistes o que se pone a llorar. No, esta persona lo va a hacer pues quitándole al otro, ¿no? Robando los afectos. Son personas pues desconfiadas, son personas agresivas, agresivas abiertamente. Si nosotros nos damos cuenta en los vórtices, el vórtice que está abierto es el vórtice de la frente y el vórtice del estómago. Todos los demás vórtices están cerrados. Cuando esta persona se siente angustiada, está enojada o se siente culpable, lo único que hace es, pues se pone a comer, ¿no? Es una forma como de tratar de llenar este vacío. Es una estructura también con rasgos muy infantiles. El cuerpo es de un niño, no es un cuerpo totalmente desarrollado. Lo que necesitamos es, pues a lo mejor en la parte terapéutica, es ayudarle a que pueda expresar su enojo, ayudarle a canalizar la ira, que pueda focalizar esta angustia, esta ansiedad, con a lo mejor técnicas de respiración, con a lo mejor ejercicio que le pueda ayudar a sublimarlo de alguna forma y que le ayude a canalizarlo de una manera distinta. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que comentarles de esta estructura? Todas las estructuras que tienen, todos los cuerpos que tienen lonjas, ¿no? Que tienen grasa, son estructuras masoquistas. ¿Qué es una estructura masoquista? A lo mejor la estructura oral nos queda clara desde la parte de la gratificación de los alimentos, ¿no? Y bueno, pues la estructura oral tiene mucho que ver con que no fue gratificado, que no fue alimentado o que fue un destete demasiado pronto. La estructura esquizoide nos habla de que pues está dividida su parte corporal en dos, entre lo que piensa y lo que siente, y entonces trata de no contactar con las emociones. La estructura masoquista se da más bien como a una edad entre los 3, 4 años, en donde cuando está en el control de esfínteres, el empezar a ir al baño, el empezar a controlar esta parte de la retención de la orina o de los excrementos, y la mamá lo ve y se ensucia, ¿no? Pues lo empieza a culpabilizar y lo empieza a responsabilizar. Eres un mión, ¿no? Mira, ya te cagaste, esto por tu culpa, ahora tengo que limpiar, ¿no? Y entonces toda esa parte de culpa hace que entonces él empiece a hacer una estructura que se autoflagele. Si mi mamá no me quiere, ¿cómo yo me voy a querer? Ajá. Si mi mamá no me acepta o no me cuida, y al revés,
me responsabiliza de incluso sus cosas, sus problemas, ¿no? Pues sí, si viene el papá y le pega a la mamá, ¿ves? Todo por tu culpa, todo por tus tonterías, no me apuré porque tú hiciste tal cosa, ¿no? Si tú hicieras lo que... Entonces toda esa parte hace que cuando este personaje crezca, sea una persona que se autoflagele solita, que se maltrate. Son personas que cuando están muy ansiosas se empiezan a arrancar, ¿no? Se empiezan a arrancar las costras, se empiezan a arrancar el cabello, se empiezan a maltratar. Y una forma de maltratarse es, ahora no como, ¿no? O ahora como mucho, o ahora no duermo, o ahora, no me cuido, no me tapo, no veo por mi salud. Todos tenemos rasgos masoquistas, ¿no? Entonces, empezar a identificar estos rasgos nos ayuda a que podamos considerar que todos en algún momento tenemos estructuras de todas las partes. No hay alguien que sea una estructura totalmente pura, con ciertas características. Quizás hay alguno que predomina, pero todos tenemos una mezcla de diferentes estructuras en nuestro cuerpo. La estructura psicopática nos referimos a una etapa un poquito más grandecito. El niño aquí ya empieza a ser un preadolescente. Y sabemos que en esta preadolescencia empieza a haber cambios físicos. Junto con este cambio físico, pues entra toda la parte hormonal, todo este cambio de pensamiento. Y normalmente se da en la etapa fálica o la de latencia, pues cierto erotismo, cierta, pues como de conocimiento o exploración de la sexualidad. Y entonces el progenitor del sexo opuesto empieza a sentir como toda esta carga erótica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues supongamos que soy una niña que está empezando a desarrollarse, que entonces empieza a tener ya, pues a lo mejor el ciclo menstrual, empiezan a crecer los pechos, me empiezan a lo mejor con que empiezo a usar falditas cortitas, ¿no? Y en esta exploración de la sexualidad, eh, pues empiezo a acercarme a mi papá. Y cuando me empiezo a acercar a mi papá, pues lo erotizo. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo me siento en las piernas de mi papá, ah, pues mi papá a lo mejor en automático lo que va a hacer es ubicarme, ¿no? Y dice, a ver, hija, pásate para allá, ¿no? A ver, siéntate aquí, ¿no? Pero, pero este rechazo se debe a la parte erótica, o sea, el papá sabe de alguna forma que esa parte no es correcta entre un padre y su hija. Ahora, cuando es al revés, es exactamente lo mismo, ¿no? Si yo, como varón, me acerco a mi mamá y quiero estar con ella, y me voy a la cama y me empiezo a frotar en sus senos, ¿no? O, o le agarro las pompis, ¿no? Pues en automático la mamá cuando se da cuenta de que esta parte ya es pues ya está grandecito, ya no es un bebé de 2 años, de 3 años que está como buscando esta parte de reconocimiento del pecho o de la mamá, se siente incómoda. Y entonces otra vez lo que hace es tratar de rechazar, ¿no? Aquí vemos mucho esta separación cuando el preadolescente o el adolescente pues ya no se baña con su mamá del sexo, digo, con su mamá o con su papá, del sexo opuesto, porque pues ya no es correcto, ¿no? Yo erotizo, si yo soy papá y yo me meto con mi hija a bañarme, juntos, pues la erotizo, ¿no? La erotizo con mi cuerpo. Entonces, una de las cosas que sucede es que se crea una estructura psicopática. El niño o la niña identifican, me está rechazando, ¿no? Me está rechazando físicamente, sexualmente.
Entonces ahora me voy a desquitar y voy a erotizar a todas las personas que pueda, ¿no? No voy a tenerte a ti, porque recordemos que en el complejo de Edipo es la fantasía interna, psicológicamente hablando, es de quererse acostar con el progenitor del sexo opuesto. Entonces igual, de manera psicodinámica es, como no me puedo acostar contigo, me voy a acostar con todos los demás. Para que tú sientas celos, ¿no? Porque tú no me quisiste. Y entonces, en esta parte, identifica que esto de la parte erótica era algo malo. Y entonces normalmente estas personas se vuelven frías, se vuelven rígidas. Entienden que eh, el cuerpo no debe descendir, y que se puede utilizar para poder erotizar o para poder seducir a las demás personas. La estructura psicopática es una estructura bien formada, es como si estuviéramos viendo a un Ken, ¿no? O a una Barbie, eh, con, con todas las características anatómicas bien proporcionadas, es armonioso, pero si nos damos cuenta, es una persona que no siente. Entonces aquí pensemos en el típico chico o chica guapa que seduce, que está bien, ¿no? Físicamente es atractivo, pero que no contacta con las emociones. Entonces no llega a amar, solamente utiliza su cuerpo para obtenerlo como un medio de lograr cosas. Ah, y, entonces, y entonces son personas que utilizan un grado alto de violencia. Son personas manipuladoras, son personas que buscan como este estatus. Yo les mencionaba en un principio que una persona que hace ejercicio, bueno, pues está tratando de nutrir la parte externa, pero la parte interna está mal trabajada, está mal desarrollada. Justamente es el cuerpo de una persona que se dedica al físico-constructivismo, ¿no? Es una persona que se centra en la parte superficial, que incluso puede tener relaciones sexuales con una, con otra, con otra, con otra, con otra persona, pero que no contacta con las emociones. Está tratando de llenar emocionalmente esa parte que le hace falta con sexo, ¿no? Es un cuerpo que está tenso, que está sobre todo eh, acumulado de rigidez o de mucha fuerza en el cuello, en el diafragma y en la pelvis, eh, y que normalmente también son padres narcisistas que le enseñan a ser así, ¿no? Eh, si vemos el dibujo, el vórtice abierto está en la cabeza y en la parte de atrás de la espalda, o sea, son personas que están bien paradas, rectas, firmes, pero que también tienen eh, emocionalmente una experiencia como de traición por parte de sus padres. Son personas que suelen ser manipuladoras, que pues buscan desconfiar de todos, que como en esta lucha fálica se dieron cuenta que no iban a poder competir con su papá o con su mamá, porque el progenitor del sexo opuesto pues se los dijo que no, ¿no? O sea, los rechazó. Entonces ahora tratan de medirse con todas las demás, de competir con todos los demás. Entonces son personas muy jerárquicas que cuando nos presentamos con este tipo de personas, pues hacen la comparación de lo que ellos han logrado y de lo que tú no tienes, ¿no? Hola, licenciado tal, ¿no? Ah, sí, mucho gusto, ¿no? Y entonces, ¿y tú en dónde estudiaste? Y si se puede saber cuánto ganas. Ah, ¿y en dónde trabajas? ¿Y tienes auto? ¿Y de qué marca es? ¿Y con quién vives? Ah, ¿eres casado? ¿Y cuántos hijos tienes? Y entonces están midiéndose todo el tiempo. Tienen una competencia, una rivalidad con todos interna por tratar de demostrar que son mejores que los demás. ¿Qué se trabaja con estas personas? Bueno,
hay que enseñarles a que estas personas valen por lo que son, no por lo que tienen, no por su físico. Hay que quitarles ese miedo a poder expresar sus sentimientos, porque los sentimientos sirven para poder abrirse en el corazón y expresar lo que pasa dentro de ellos. Si esta es una persona que tiene miedo y que no siente, pues por ese rechazo que sintió, aunque busca esta superioridad, no entiende que la verdadera valía es interna. Esta estructura psicopática, pues lo que busca es venganza. Entonces hay que enseñarles cosas como la humildad, hay que enseñarles valores como el ser sencillo, el ser sensible, el que no todas las cosas materiales, el que no todas las personas valen nada más por lo que tienen, sino también por la parte de su ser. Y en el caso de la estructura rígida es algo muy parecido. Sin embargo, la emoción de los papás fue diferente. Cuando se acerca el padre y rechaza al hijo por erotizarlo, ¿no?, le enseña que eso está mal, que eso no se hace. Entonces, algo que hace es como que reprimir esta parte sexual. La estructura rígida también tiene una estructura física armoniosa, sin embargo no es una estructura sensual como el psicopático. El psicopático me erotiza, ¿no? El psicopático me enamora, me gusta, me atrae sexualmente hablando. La estructura rígida no, porque la estructura rígida entendió que eso estaba mal. Entonces hay poca apertura a la parte emocional, no contacta con sus emociones. En el momento en el que es rechazado por este contacto sexual, lo reprime y son personas que entonces se vuelven personas controladoras, personas perfeccionistas, son personas que tienden a ser muy obedientes, a entregarse y a dedicarse a lo que tienen que hacer. Metódicas. Una estructura así, si nos damos cuenta, físicamente hablando, los vórtices están abiertos en toda la parte de atrás, toda la parte de la espalda, de la nuca, de la espalda baja. Los vórtices están abiertos. El chakra 1, ¿no? el del recto. Y esto hace que entonces la persona no pueda, pues como que entra la energía, pero no sale a nivel emocional. Son estructuras que pues son muy buenas porque normalmente son muy disciplinadas, son muy organizadas, pero que les cuesta trabajo disfrutar la vida. Algo que hay que enseñarle a estas personas es a sentir placer. Entonces, bueno, pues con esto vamos a terminar como la parte de las estructuras de corporalidad. Me gustaría que pues ahora pudiéramos pasar a un pequeño ejercicio para que podamos aplicar esto y podamos identificar qué tipos de estructuras pasan esto pues con cuerpos reales, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí a dos personajes. Tenemos a Angelina Jolie, que si se dan cuenta, en esta estructura, pues tiene una estructura psicopática. Dijimos que la estructura psicopática era una estructura sensual, era una estructura atractiva,
pero que en los últimos años, si la hemos visto, aquí ya empieza parte de ese proceso. Angelina Jolie, de pasar de ser un icono sensual, sexy, atractiva, se ha vuelto más rígida. Aquí vemos un cuerpo tonificado, atractivo, pero ya no tan seductor como a lo mejor en otras películas. Incluso si la vemos ahora, Angelina Jolie ya es como más esquelética, ya se volvió un cuerpo más esquizoide. Yo les invito a que puedan ustedes con sus lecturas empezar a repasar, ¿no?, este audio para que ustedes puedan identificar lo que les estoy diciendo. Aquí tenemos, en la fotografía tenemos una estructura rígida. ¿Cómo es la estructura rígida? Es una estructura bien tonificada. Se ve que la estructura está fuerte, que está físicamente todo bien proporcionado, ¿no? Las piernas, los glúteos, el abdomen, los senos, los brazos, está todo bien tonificado. Sin embargo, ya no es una persona sensual. Podemos decir, una Barbie, ¿no? Pero de ser una Barbie a ser una persona que me erotice, pues hay un cambio. Y ustedes vean, a lo mejor unos 5 o 10 años hacia atrás, en las películas, cómo su cuerpo y su estructura era totalmente diferente. ¿Qué es lo que hace más erótico al cuerpo psicopático? La grasa, ¿no? La grasa es lo que hace que la persona sea más atractiva. Lo que nos gusta a nosotros los varones, de una mujer atractiva, sensual, carnal, ¿no? Tiene que ver con la grasa. El tejido adiposo es lo que hace las curvas, es lo que hace que tenga unos glúteos atractivos. Pero una persona tonificada, como vemos en la foto aquí a Angelina Jolie, pues le quita como parte de ese atractivo, ¿no? Esos brazos fuertes, ¿no?, sin grasa, pues le quitan cierto atractivo. Esos glúteos pues tonificados, pues incluso hasta parece que no tienen tanto glúteo como antes. Igual en el caso como del pecho, ¿no?, de la misma cara, el mismo rostro, empieza a ser un poco ya más huesudo, ¿no?, más delgado. Del otro lado tenemos a una estructura en Hugh Jackman, a una estructura psicopática. Pero si se dan cuenta, tenemos aquí dos partes. Un Hugh Jackman de la cadera para arriba, fuerte, ¿no?, una estructura psicopática, igual, bien tonificado, pero de la cadera para abajo, o de la cintura para abajo, es otro cuerpo que no corresponde, ¿no?, a los glúteos que debería de tener una persona bien tonificada, a unas piernas pues así fuertes, ¿no?, con chamorros así musculosos. Ustedes vean la pantorrilla, cómo es delgada, cómo las características que estamos viendo en la parte de abajo son características orales, son características totalmente diferentes a la parte de arriba. Entonces encontramos que las estructuras corporales no son puras. Siempre tenemos un poco de una y un poco de otra estructura en cada uno de los cuerpos. Podemos ver en la calle caminando a una persona con la parte de las piernas de abajo o con unos glúteos muy grandes y arriba un cuerpo muy chiquito, o al revés, unos senos gigantes y en la parte de abajo no tiene pompis, no tiene piernas, o a una persona como Hugh Jackman, ¿no?, que en la parte de arriba puede estar muy grande, una caja torácica, los hombros los vemos bien formados, ¿no?, la parte de la espalda, ¿no?, se le hace un triángulo, bien ejercitado, pero que la parte de abajo no corresponde
al mismo tipo de estructura muscular que deberíamos de esperar. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una estructura psicopática. Son personajes que si incluso nosotros vemos parte de su vida, cómo se comportan, cómo son personas, bueno, va cambiando, ¿no? Pero son personas seductoras. Pero si vemos cómo es un poco la estructura de Hugh Jackman, él es una persona que no contacta con sus emociones, porque necesita toda esa coraza en el pecho para protegerse de esos afectos, de esas situaciones emocionales que está viviendo, ¿no? Como número 2 tenemos ahora aquí dos ejemplos de lo que sería la estructura esquizoide. Acordémonos que la estructura esquizoide es una estructura esquelética de complexión delgada. Del lado izquierdo tenemos a Woody Allen. Y bueno, para quien conozca a Woody Allen, él es un productor, cineasta, que tiende mucho a la parte de la intelectualización. Como habíamos dicho, el el esquizoide, una de las características que tiene es pues que nació muerto, ¿no? Su cuerpo nació muerto, no tiene una coraza corporal que lo proteja, es como el esqueleto, es como si estuviéramos hablando del cadáver. Y una de las cosas que tiene es no contacta con sus emociones. Veamos del semblante. El semblante es un semblante triste, es una cara que trata de compensar como esa parte de la tristeza, del abandono, por una parte racional, por una parte intelectual. Es un nerd, ¿no? Es un nerd, y si nosotros lo vemos así, trata de compensarlo, pues con las bromas, con sus películas, con grandes ideas, con muchas películas así como de esta películas alternativas que nos hablan como de cosas chistosas, de cosas curiosas. Él incluso en sus personajes normalmente suele hacerla de tonto. Uh, pero es una máscara, ¿no? Es una máscara porque él se siente pues que tiene que compensar esto con la parte de su inteligencia, de sus habilidades. Si nos damos cuenta, sus articulaciones pues están desarmonizadas. Normalmente a este tipo de personas se les marcan los pómulos, se les marcan los nudillos, la parte del tórax, se ve como se salen los pliegues de las costillas. La parte de la pelvis igual está como más enfatizada. En el caso del lado de las mujeres, del lado derecho, tenemos a Taylor Swift. Taylor Swift, en esta fotografía es una persona pues también con características yo creo que es entre rígida y y esquizoide. No podríamos decir que es meramente esquizoide. Su organismo es delgado, ¿no? Aunque tiene una parte que nosotros podemos ver en el cuello, ¿no? de rigidez. Se le marcan los huesos de la parte del pecho. Igualmente vemos que es una persona que pues es de complexión delgada. Si nos damos cuenta, el pecho en las personas esquizoides es un pecho chico, ¿no? Igual los glúteos, sí hay glúteos, pero son glúteos chicos. Y bueno, pues es una mirada rígida, aunque ella tiene rasgos seductores, rasgos en la cara de mucha oralidad.
Las piernas también podemos ver que son piernas en donde las rodillas se marcan por la parte de los huesos. Y bueno, pues es solamente un ejemplo, seguramente hay otros ejemplos mejores que estos que yo puse para poder hablar acerca de las personas que son esquizoides. Aquí tenemos a dos cuerpos, ¿no? Dos cuerpos que nos van a ayudar a ilustrar la parte psicopática. Por un lado, ay, se me fue el nombre de esta chica. Vemos que es una persona seductora, es la de los Juegos del Hambre, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, comparándolo con el cuerpo de Angelina Jolie, nos damos cuenta que efectivamente las caderas son más amplias, tiene más grasa corporal y bueno, pues es una persona seductora que trata de llamar la atención. Veámoslo en la foto, nada más, pues desde el color que escogieron para el traje, ¿no? Un traje rojo que nos habla como de esta parte de la sensualidad. Son personas que normalmente son algo exhibicionistas, buscan mostrar sus atributos. Podemos ver que las piernas, bueno, aquí no podemos ver las piernas, pero las piernas tienen más masa muscular y entonces esta grasa también hace que se vuelva más atractiva. Muy probablemente es una persona que se relaciona más desde la parte sexual, que trata de vender más por medio de su cuerpo, por medio de su físico, que cree que vale por los atributos que tiene, que por su inteligencia, que por su carisma o por sus habilidades artísticas. Y del otro lado tenemos a Denzel Washington. Denzel Washington es un ejemplo de lo que sería una estructura rígida. La estructura rígida, vemos que aunque es atractivo, ¿no? Está bien formado, es una persona pues que no tienes como esta parte seductora, ¿no? Como esta... quizás en algún momento él pues tenía una estructura más psicopática. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues esta parte de su físico, de su sensualidad, está reprimida, ¿no? Está reprimida. Incluso vemos que en muchos de sus papeles, pues él es policía o es algo de la ley, ¿no? Tiende a tener roles en donde pues tiene contacto así como con la parte religiosa, con la parte espiritual, con la parte moral y forma parte de su personalidad. Él es así, es una persona que le gusta hacer las cosas bien, que les gusta hacer las cosas rectas, que aunque está bien tonificado, tiene bien armonioso su cuerpo, no es un personaje como teníamos a Hugh Jackman, que erotiza, que seduce, que trata de poner una barrera. Igual tiene conflictos para contactar en la parte emocional, ¿no? Sin embargo, no es un físico como más pues imponente en las características del tono muscular. Está bien constituido sin llegar a ser erotizante. Salvo lo que ustedes me digan, ¿verdad? Habrá quien diga, no, pues sí está guapísimo, ya quisiera yo tener una pareja así. Pero es diferente, ¿no? O sea, hay de atractivos a atractivos. O sea, las chicas no me dejarán mentir. No es lo mismo ver a Thor, ¿no? Que dices, híjoles, esta persona me impone y me seduce y a ver un cuerpo como el de Denzel Washington, que aunque está bien proporcionado, no tiene esta carga erótica. Y bueno, aquí tenemos
a 3 personas que son orales, que tenemos cuerpos orales. ¿Se acuerdan de ustedes de Crepúsculo? El hombre lobo que estaba como muy bien dotado físicamente. Bueno, pues no conozco bien su historia, pero sé que se deprimió y entonces pues se volvió una estructura oral masoquista. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues veamos el tipo de mirada. Es una mirada triste, la espalda está curveada, aunque se ve el ejercicio que en algún momento hizo en los brazos o en el pecho, pues se volvió entre oral masoquista, ¿no? Es una persona que si la vemos pues da ternura, ¿verdad? No me da como esta parte del masoquista como odio o coraje o le vemos el enojo. No, es una estructura oral masoquista. En medio tenemos a Danny DeVito, seguramente todos ubican, o si no pueden buscarlo en internet. ¿Cómo es su físico? Es un chaparrito así gracioso, buena onda, poco pelo, ¿no? Que tiende a ser bromista. Vean qué tipo de películas sale este personaje, puras comedias. Uh, trata de ser agradable para los demás. Es el físico de una persona oral. Y bueno, y por el otro lado tenemos a Whoopi Goldberg, ¿no? Whoopi Goldberg sería igual la versión femenina de una característica oral, es la gordita graciosa. Incluso dense cuenta, a mí me llama la atención, no había pensado en esto, pero vean el tipo de ropa. Me imagino que fue a una conferencia o a una entrevista o algo así, a la presentación de premios, yo qué sé, y la ropa con la que va es ropa oscura. O sea, las personas con algo de sobrepeso normalmente tienden a ocultarse en ropa oscura para que no se vea, esta parte pues que les desagrada de ellos mismos, ¿no? Son personas que igual pues buscan, ¿no? Si hablamos de Whoopi Goldberg, busca hacer comedias, busca estar en películas en donde ella es como muy expresiva en su cara, como que trata de ser chistosa, es una amiga, ¿no? Y bueno, pues seguramente con esta introducción de las estructuras y junto con la lectura que ustedes tendrán, podrán empezar a hacer la parte importante de una descripción. Yo no quiero que sea exacta, ¿verdad? No le estoy pidiendo que hagan un trabajo así excelente en donde ya puedan identificar cómo es el niño. Estamos haciendo, o cómo es la persona a la que están, con la que están trabajando. Tendremos que hacer una valoración para que podamos tener una primera aproximación de qué tipo de persona tendremos. Entonces ustedes van a hacer en su trabajo una hipótesis sobre qué tipo de estructura tiene el paciente con el que están haciendo su evaluación, y sobre eso, bueno, pues podremos empezar a trabajar sobre comentarios o sobre retroalimentaciones. ¿Cómo vamos a saber que la estructura es la que nosotros estamos pues diciendo? Bueno, ustedes tienen en su lectura que hay una estructura psicológica. Cuando hagamos la evaluación psicológica, cuando después tengamos una entrevista con el sujeto, seguramente podremos corroborar o descartar si nuestra hipótesis es correcta o se rechaza en relación a lo que yo observé, al registro que hice, y cuando empiezo a aplicar a lo mejor las pruebas o empiezo a tener una aplicación de un instrumento
o de la misma entrevista, puedo confirmar si esto coincide o no con algunos de los rasgos que predominan en su personalidad o no. Entonces, bueno, pues me gustaría pues agradecerles por su tiempo y bueno, pues estoy al pendiente de cualquier otro comentario o de cualquier otra duda que ustedes tengan. Muchas gracias.